quería aprovechar más bien preguntarle a Edgar porque yo estoy muy al margen del problema de las encuestas y las inclinaciones de voto, pero me llama mucho la atención y tal vez tú puedas darme alguna pista sobre un hecho que tal vez no tiene mucha importancia, a lo mejor sí, que es este peso significativo que tiene la oposición en los estados de mayor población. En el corredor electoral. En el corredor electoral. ¿Cuánto puede eso pesar a la hora de un balance nacional o de un promedio nacional? Nada más que casi que para mi consumo. Bueno, y el de los televidentes. Sí. Yo rapidito, no quiero dejar por fuera el tema de algunos datos, ¿no? Incluso en Estados Unidos hay problemas con las encuestas actualmente. Se registran en las principales firmas de allá que hay una discrepancia relevante en términos opináticos entre quienes tienen líneas de tierra y líneas celulares. Hay una diferencia ahí, por cierto, favorable a Obama. Y además hay encuestas automatizadas en Estados Unidos y encuestas, digamos, conducidas por entrevistadores. Y hay veces que se consiguen con gente que no habla muy bien el inglés. Y esa gente tiende a favorecer a Obama. Entonces, que esas cosas importan. Traspolándolo a Venezuela, sí, efectivamente hay un tema de encuestas que además lo que está demostrado, por lo que varias, 3 o 4 de esas firmas nos han dicho, es que en la medida que pueden escrutar, acercarse en algo a los indecisos, lo que consiguen es que una buena parte, una mayoría, se inclinen hacia el candidato de la oposición, lo cual es lógico. Hay un caso muy famoso, ¿no?, de encuestas en Nicaragua, cuando ganó Violeta Chamorro, le ganó a Daniel Ortega, y esa encuesta la hizo, por cierto, un venezolano, Gustavo Méndez, Doxa, ¿no? Y hay un famoso trabajo académico llamado Pen and Polls, donde se demostró que usando lápiz mongol, vaya la propaganda, porque hay que decirlo, la gente tenía menos miedo y se aproximaba más el resultado a la verdad. Sobre la geografía electoral, lo primero que puedo decir en comparación con la elección parlamentaria es que cada voto cuenta. Aquí un voto en Paraguaypoa cuenta tanto como un voto en Casacoima o un voto en Amazonas o en Caracas. Lo cierto es que la oposición históricamente, por lo menos de 2004 a la fecha, tiende a tener un mejor performance en las ciudades, digamos, donde el elector es menos dependiente del Estado, y eso le da un posicionamiento importante de cara al 7 de octubre. Pero no es suficiente si el gobierno también lo hace bien ahí y las distancias que hay en la Venezuela más profunda, en la Venezuela más rural, son muy amplias. Y lo que yo he venido diciendo, o mejor dicho, de lo que hemos dado cuenta en estos últimos días, en estos últimos meses, es que la oposición ha venido mejorando muchísimo en esa Venezuela rural. Entonces la cosa se pone al revés. Si yo tengo ventaja en grandes ciudades y logro cerrar brecha en la Venezuela rural, en la Venezuela básicamente llanera y del centro, la cosa se pone interesante, por decirlo menos. Volviendo al tema de las encuestas, yo creo que al final del día nos podemos conseguir con un escenario donde las cifras de opinión pública nos digan algo tan sencillo como no sabemos quién va a ganar, porque aquí hay un empate técnico. Y cuando llegamos a ese nivel, a ese episodio, al final del día falta el episodio más importante, que es el día de la elección. Por supuesto. El que mueva más electores ese día, el que tenga un electorado, un mercado político más energizado, digamos, con mayor convicción de ir a sufragar, será el electorado que... Una última brevemente para cerrar, Edgar, y conectando con lo que dice. Si uno ve las tablas que viene mostrando Consultores 21, que ahora dan por un punto solamente a Capriles arriba, uno se da cuenta de ese efecto tijera donde Capriles viene subiendo, pero ellos registran también una prueba que dicen que es mayor los descontentos con la acción de gobierno, es decir, la cantidad de personas descontentas con la acción de gobierno se va aumentando y eso se traduce en un mayor voto de Capriles y una mayor captación del indeciso. ¿Cuál es tu opinión acerca de ese parámetro? Yo tengo una clasificación que es un poco heterodoxa, ¿no? A veces el votante vota con la cabeza, racionalmente, programas, ideologías, discursos. El lector vota con el corazón, los sentimientos, las pasiones. El lector puede votar con el bolsillo, por un interés básicamente crematístico, de una casa, un trabajo. Pero también el lector puede votar con el hígado, que es con odio, pues con encono, es el voto castigo. Lo que es cierto es que ese voto castigo en Venezuela, por lo menos desde 2007 a la fecha, viene subiendo. Lenta, pero sostenidamente. Y el tema de los apagones eléctricos, por ejemplo, en Anzoátegui fue muestra clara y evidente de que eso funciona. Y además en Venezuela hay una gran tradición del voto castigo, el famoso voto castigo que pidió Luis Herrera Campins contra el gobierno ADECO, por hablar de la Venezuela que ya está un poco lejana en términos electorales. Pero para no irnos tan lejos, el propio Chávez en el año 98 se monta sobre la base de un voto castigo. Yo creo que ese voto castigo está evolucionando y podría darnos algunas pistas, aunque no haya evidencias, digamos, tajantes de que así lo sea, de que podría convertirse en lo que llaman algunos una avalancha a favor de Capriles. Hoy no hay evidencia que eso ocurra,
pero la historia nos ha dicho que el voto castigo ha venido acumulándose y que hay razones de más y de peso para seguir sosteniéndolo. Si eso es parte de nuestra cultura política y electoral, bueno, eso es un escenario que yo no puedo descartar, que al final del día todo ese tema de las encuestas, las zonas grises, los no respondentes, al final sea un gran voto por el IGA, ¿no? Y es un tema de un voto contra Chávez y lo que significa y su clara... su claro saldo de pocos resultados. Chávez es un hombre que sigue hablando en clave de promesas cuando luego de 14 años debería hablar en clave de resultados. Y eso tiene una reacción muy lógica que podría ser el voto castigo. Ok. Bueno, amigos, gracias por compartir este tema de encuesta. Vamos a seguir en otros asuntos con Edgar Gutiérrez aquí en Cool Channel Televisión.